Don Ronnie, bienvenido de nuevo. Gracias por la invitación, por la nueva invitación. Ronnie, yo tengo que decirte que primero para mí nuevamente es un placer tenerte por aquí. Gracias. Pero no sé si tú te diste cuenta en los comentarios de YouTube de que inmediatamente tu capítulo sube, hablando sobre Juan Pablo Duarte, constantemente la gente escribía que cuando tú vuelves, que hay que invitar al doctor de nuevo, porque en ese capítulo tú dices que tú vas a volver para lo que vamos a tratar ahora aquí, y la gente decía, no, pero para el de Trujillo invítame, vamos a hacer un backstage, vamos a poner gente ahí a ver. O sea, que para mí de verdad es un honor. Y ahora viene pintado, Alex, con estos informes que se han revelado. Con los cables. O con estas porquerías de informes que han aparecido. Sí. Y otra trivia, y tú eres el invitado, tú eres el sábelo todo que repitió más rápido. Gracias por ese honor. Tú vas a tener, qué sé yo, alguno nada más, 5 capítulos de diferencia entre el primero y el segundo. Sí, 1 mes y pico, exactamente. O sea que pero qué bien. para mí es un placer, y yo estoy seguro que las personas que van a ver este capítulo y van a escuchar este capítulo se van a deleitar aún más del primero que tú viniste. Qué bueno, me alegro serte útil. ¿Por dónde tú recomiendas comenzar? Porque vamos a hablar del 30 de mayo específicamente, o vamos a hacer ¿Cómo tú recomiendas? Habíamos coordinado tocar 30 de mayo y qué pasó después. Correcto. Pero yo creo que a raíz de los informes que aparecieron, por lo menos deberíamos dedicarle 1 minuto a descalificar esos archivos desclasificados. Vamos a ver. Te digo eso porque yo decía en algún otro lugar que me invitaron que ese documento, ese escrito, esa nota, si es que se le puede llamar así, no tiene ninguna validez. Primero porque viene de un asesino de la era de Trujillo. Ese Clodoveo Ortiz que figura ahí fue el que asesinó a los panfleteros en enero del 60. Entonces es, con el respeto, si es que se lo merece, de ese señor, un asesino confeso del sistema, quien aparte de tener ese background quiere distorsionar la información real. Lo que ocurrió es que en el 63 el Consejo de Estado y el gobierno de Juan Bosch lo quieren extraditar, y de hecho lo extraditaron, aunque dice el señor Morel Cerda que no fue un extraditado legal y jurídicamente hablando, pero lo hicieron venir. Sí. Y le pasaron juicio, lo que pasa es que el juicio se quedó ahí. Y en esa maniobra, antes de dejarlo salir, el gobierno de Estados Unidos lo entrevista y él declara lo que le dio la gana. Eso dista absoluta y totalmente de la verdad, como yo publiqué en un informe que te mandé, el cual luego podemos publicar a través de este medio. Entonces, solo para informarle a tu público que esa documentación, por lo menos la que está relacionada con el señor Clodoveo Ortiz, es una falacia de marca mayor que intenta desacreditar a familias distinguidas y prestigiosas de este país. No, tu artículo lo vamos a poner íntegro en la descripción de este capítulo para que la gente lo lea. Sí, para descalificar eso. No, y luego podemos entrar en la materia que tú... No, lo que también la gente tiene que... no sé si lo entienden o no lo entienden o no lo saben, es que un cable de la CIA o del FBI, era su responsabilidad redactar cualquier chisme. Levantar una nota. Y le enviaban. Y a raíz de entonces, cuando tú empezabas a ver muchas notas diciendo lo mismo, entonces ya se canalizaba. Ni siquiera esto es un informe escrito por ellos y manifestado por ellos. Estos son notas apuntadas por lo que dijo otro, que dista mucho de un informe oficial de un organismo de esa magnitud con respecto a un escenario determinado. Esto es lo que tú dices, yo lo anoto. Tú dices lo que te dé la gana. Correcto. De ahí a que es un informe oficial mío, hay una distancia bastante importante. Aparte no tiene ninguna validez, porque esa etapa de la historia dominicana ha sido investigada y requete investigada, no solo por historiadores dominicanos y por historiadores de fuera, sino con documentación de archivos locales y de archivos de extranjeros. Claro. Entonces esa historia fue reconstruida y eso es una... No, y entonces con el full mentira de señor. Y entonces, ¿cómo se propaga esa mentira? Ahí es que está el peligro. Porque
se pone de moda y termina siendo tendencia. Ustedes en los medios hablan de esto es tendencia. Mira, la diferencia entre moda y tendencia. Moda es lo que hay, lo que va y no importa. Y tendencia es lo que se va estableciendo en ciencia como una verdad. Claro. La tendencia hoy en día es usar tal o cual material restaurador en un diente y eso va demostrando a través del tiempo de que eso es así, de que eso funciona, de que eso se ve bien. Entonces no podemos dejar que una deformación de la historia, y mucho menos originada en una fuente de un tránsfuga, Pero claro, pase a ser tendencia y pase a ser verdad, partiendo de una mentira absoluta. Entonces por eso hay que cortarlo. La historia está escrita y está muy clara. lo que a mí me resultó, o sea, para mí lo más sorprendente fue cómo medios responsables, entre comillas, establecidos, tradicionales, en su cuenta de X, en su cuenta de Instagram, cogían la información de este personaje y la ponían como un pim pam. O sea, te hablaban, no que de la masa tal y tal cosa, no que... La información, porque no es noticia, es una desinformación. Desinformación. Toma vigencia y toma entonces la gente por sonar y estar presente y buscar estrellato, la repite. Informaciones de esa magnitud tienen que pasar por manos de historiadores serios para que la filtren. Y sobre todo en medios importantes, no solo de podcast como este o de programas como el que yo tuve la semana pasada en uno, sino de medios escritos. Eso debe ser filtrado por historiadores serios. Pero por supuesto. Un medio, y yo de eso no sé porque yo lo que soy es dentista, tiene que filtrar la información. Yo todo lo que me llega a la oficina no lo pongo en la boca de mis pacientes. Pero lo que te digo... Tiene que ser filtrado. Pero que lo que te digo, como la cuenta de un periódico legendario de circulación nacional pone íntegramente como titular... Sí, no debe ser. Entonces, eso hay que revisar. Entonces la nueva generación que consume sus noticias por esa vía, lee eso y entiende que esa es la verdad. Sí, y se construye para el que absorbe la información una realidad que no es real, con una realidad que partió de una mentira. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Bueno, tú hablaste de la tendencia. La tendencia en esos días, la tendencia en las redes era que los héroes resultaron ser villanos. Sí, o sea, fíjate, yo escribí la notita que te la envié y para tu público la repito, fue bien cortita. 4 mentiras garrafales que hay. Lo primero que Roberto Pastoriza no pasó jamás por la casa de Robbie Reed. No hay documentación alguna ni historiador importante alguno que mencione eso y cuando hablemos más adelante de qué pasó, nos vamos a dar cuenta. Lo segundo es que no son don Juan Tomás ni don Antonio de la Maza que llegan a encañonar a la familia Reed para que lo dejen entrar. Es el doctor Marcelino Vélez Santana con quien el doctor Robert Ricard tiene vínculos personales y profesionales. Don Marcelino iba a esa casa y se lo oí yo decir 2 y 3 veces a la semana a discutir casos clínicos con don Robbie. O sea, era un hombre de la casa, que la señora del servicio, a quien entrevisté hace 15 días, que está viva, era una niña de 19 años, me lo comentó, me lo reconfirmó. Eso está publicado por doña Annie Reed. Por lo tanto, estos dos señores no entran violentamente. Don Marcelino viene y le abren la puerta, es una persona conocida de la casa. Y luego de que habla con don Robbie, con doña Ligia, que es la que acepta, porque es la dueña de la casa, la mujer, dejarlo, ellos se quedan ahí. Tercero, no es verdad que esta gente tenían encañonado ni le estaban dando órdenes ni agrediendo a nadie. Esa gente vivió 5 días ahí, de martes a domingo, en confraternidad con la familia. Mis hermanos fueron llevados ahí el jueves en la tarde a consulta médico profesional. Y cuarto, ¿cómo un hombre que acaba de matar a un dictador de esa envergadura está pensando hace 5 o 6 días a un dictador que tiene el control absoluto de un país, va a estar pensando en eso? Eso solo lo piensa un deformado mental. Un degenerado. Un degenerado, ese es el término. Un degenerado. Una gente que está enferma de la mente. Tú sabes que eso fue lo primero que me vino a la cabeza a mí, que no es verdad
no es verdad que un hombre, como tú bien dices, después de ajusticiar a nada más y nada menos de lo que era Trujillo en este país, va a estar pensando en esa vaina. No, hombre, no. Y tú Y perseguido, o sea, con el temor de que ya hay una persecución en su contra. Claro, y tú revisas el historial de esa familia, de la masa, y ahí son todos gente de familia, Siempre. cada cual con su familia armada. Ahí están los descendientes que son mis amigos, gente sin rabo ni cola que pisarle. Entonces, ¿cómo le van a deformar esto así? Pero claro, se aprovechan estos escenarios para tomar a generaciones jóvenes que no saben quiénes son los de la masa y filtrar una mentira y hacer la tendencia. Sí, porque Ronnie, y corrígeme si estoy equivocado, desde el ajusticiamiento de Trujillo, hay un plan de desmontar los héroes del 30 de mayo y limpiar un poco lo que fue la dictadura, o sea. Ah, sí, por supuesto. Cada cual ala para su lado. Claro. Pero los historiadores serios de aquí, con la documentación que hay en el país y con documentación que hay afuera, han reconstruido y han armado una verdad. Que puede haber discrepancias y diferencias entre detalles entre ellos, sí la hay. Eso no hace al mazo de la información ni a la estructura de la historia. Cuando tú tienes un 90%, 95% de historia coincidente entre los grandes conocedores y hay diferencia entre detalles, eso no hace a la historia. Por supuesto. Esos son detalles y cositas colaterales que si el tiro en la avenida se lo dieron los dos que hemos mencionado y que vamos a hablar sobre eso, o se lo dio otro, lo mataron en la avenida en tal sitio, a tal día, a tal hora y lograron la meta. Los otros son detallitos para buscar espacio, buscar vigencia o chismear. Exacto. Literal. Ahora, ¿que esos son detalles a discutir entre los grandes conocedores de la historia? Claro que sí, porque esos son los grandes conocedores. Para nosotros, el grueso del 90% nos da la información, que es la historia que tenemos que conocer. Y cuando tú conoces esa historia, te das cuenta que ese informe tiene 6 mentiras que saltan de las páginas donde está escrito. No, yo creo que y con el pasar del tiempo, esta semana que han pasado, eso se va aclarando. Y se ha ido desmontando ya. Se va aclarando. Sí. O desmontando, esa es la palabra. Sí. Porque fue un montaje que quisieron hacer sobre la verdad. Correcto. Y dentro de ese mal revuelto hay mucha gente que tira la varita a ver si pesca. Correcto. Así mismo es. Desde el 61 están en eso. Exacto. De muchos lados. Ese es mi punto. Pero la historia está escrita y tiene un orden ahí. Tú puedes hacer, ahí hay una película y una cantidad de información. Toda una historia real con muy poco margen de riesgo a equivocarte, de cómo armaron esto, de cómo lo eliminaron y de qué pasó después. Pues vamos a entrar en materia. Con gusto. Vamos a entrar. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Yo creo que hay que partirlo en 3 partes. ¿Cómo se armó el plan? ¿Cómo se consumió el plan y qué pasó después? ¿Por qué? Pero vamos a empezar un tintín más para atrás. ¿Por qué llega la necesidad imperante de armar el plan? O sea, ¿por qué ya había que salir de Trujillo? Mira, cuando tú revisas la historia, todos los que aparecen en el 30 de mayo, no solo en la avenida, sino en el grupo, que es un grupo grande, trabajaron o con el gobierno o con Trujillo. Por lo que yo le comentaba a un amigo, no habían prácticamente fuentes privadas de empleo. No. Las fuentes privadas de empleo eran muy chiquitas. Tú tenías 2. O era un profesional libre o trabajaba con alguna agencia del gobierno. No había otra, Alex. Y cuando tú hablas de profesional libre, es un abogado. Bueno, un médico, un abogado. Y eso también rozaban. Es lo que te digo. O sea, yo no me imagino en el año 55 cómo tú libremente podías practicar lo que sea, ni limpiabotas, o sea, porque hasta de caliente ponían. Tú podías ser un médico, un dentista privado ahí, cuando te llegaba uno que te decía que era el asistente del jefe, no le podía cobrar. No, exacto. Le pasó a mi papá cuando vino de México. Entonces, de una u otra forma, tú tenías que trabajar con el sistema. Entonces, todos trabajaron, eso no le quita el mérito, a que después vieron las cosas. ¿Qué pasa? Que sube y todo aquello fue cambiando. Para que el público tuyo tenga una idea,
trataron de venir 4 expediciones de fuera, no son 3. Desde el año 34 se armó la primera expedición en Mariel, Cuba. Sí. Luego vino la del 47, luego la del 49 y luego del 59. Pero aquí, a familias cercanas que estaban relacionadas con Trujillo y su entorno, desde antes de subir al gobierno en el 30, él la comenzó a perseguir a los Perosos, a toda esta gente, y fue cada vez apretando más la tuerca, y la sociedad dominicana maduró. Salió de una sociedad totalmente rural, final del siglo XIX, principio del XX, a una sociedad diferente. Sí. Y la gente fue madurando y la gente fue evolucionando. Y los próceres del 30 de mayo, en el 30 y en el 35 tenían 25 años. En el 58 y en el 60 eran hombres de 50 y de 60 años. Sí. Y su visión había cambiado. Claro. Aparte de que los abusos fueron incrementando, las desconsideraciones y el maltrato se hizo rutina por parte de Trujillo y llegó a tocar con gente brava y honorable, como todos esos que se sumaron en el proyecto, Alex. Cuando tú revisas a historiadores, por ejemplo, como Juan Daniel, él arma 4 grupos para finales del 59-60, donde hay más de 35, 40 personas distinguidas que están dispuestas a enfrentar a Trujillo. No son los 7 que bajan a la avenida, los 9 o 10 que hemos oído en los últimos 20 años. Aquí había una estructura de 4 grupos. La oligarquía dominicana estaba metido de lleno ahí. El señor X, que cabezaba el grupo de la capital, era Gianni Vicini, ese que murió ahora, que ahí están los hijos. Pero ahí estaba el doctor Jordi Brosa, el director médico de la Clínica Abreu. Ahí estaba el señor Andrés Freites, que era Freites Barrera, primo hermano de don Antonio, y de que curó a Teniente Amado, que era el doctor Manuel Durán Barrera. Ahí estaba el señor Mueces. Entonces la oligarquía entró también porque comenzó a tocar no solo los intereses económicos, sino los principios y los conceptos morales, de personas de trabajo. Sí. Y ese grupo se fue conformando y fueron entrando y fueron saliendo. Y cuando llega la invasión del 59, comienza a tocar y a desconsiderar o a querer desconsiderar a personas como Juan Tomás Díaz, que era el jefe militar en La Vega y era el encargado del tema de Constanza. Exacto. Lo quita y le nombra a otro, papá de un amigo de nosotros, en sustitución de él. Pero no simplemente de ahí. Lo quiero involucrar en cosas que no están. A don Antonio Inver le mete a un hermano preso sin razón. Cuando matan a Trujillo, ese hermano segundo, papá de la famosa comunicadora Carmencita, que está por ahí, lo tiene preso. Que me encantan. Sí, una estrella. Yo no me pierdo esa intervención que ella hace diaria en la Z. O sea, me encanta. Una estrella. A don Huáscar y a Roberto Pastoriza, que le ha asignado obras del Estado, lo quiere desconsiderar. Don Huáscar y don Roberto están haciendo unas obras en Pedernales y él se aparece allá en el yate Angelita y lo hace venir. Y por un tema, creo que de tiempo entre la obra, lo quiere desconsiderar. A don Modesto Díaz, no sé si aquí se puede decir malas palabras. Aquí se puede decir todo. Le dijo de vaina, "Pame coño el cigarrillo ese", a un hombre de la estatura de don Modesto, y le hizo algunas travesuras más. Y fue perdiendo el control, pero ahora no con gente desconocida, sino con gente brava y de sociedad. Y esa gente se fue disgustando. Y no solo tocó la parte personal, a algunos le quiso tocar la parte económica y la integridad familiar, como a los de la masa, que atrevidamente le mató a don Octavio y se lo tiró en la marquesina a sus hijos y a su señora. Sus hijos son amigos míos, están ahí. Uno es compadre de Alexander, mi hermano. Ahora, Ronnie, esa degradación acelerada de esos últimos 5 o 6 años, ¿tú no crees que también tiene que ver con algún estado, un deterioro clínico que él haya tenido de la cabeza,
Porque se habla muchas cosas que... Sí, pero lo que él hizo no lo hizo en los últimos años. No, los últimos años. Eso viene de atrás. Lo que pasa... Porque yo tengo entendido, y mi papá me decía eso cuando estaba en vida, de que hubo una marcada diferencia. Sí. Que coincide con Johnny Abe y coincide ya con un Ramfi ya más adulto y más ese degenerado ya tenía más acción. Pero papi me dice que después de la feria la cosa cambió radicalmente. Totalmente. La feria lo mete en un baúl económico tremendo. Baúl económico gastó ahí parte del presupuesto de manera libre, ligera, deliberada. Y aparte de eso, quiso seguir apretando la tuerca en un momento que la ruta de Latinoamérica cambiaba a salir de dictaduras y entrar en democracia. Él fue apretando la tuerca, fue apretando la tuerca y fue apretando la cuerda. Definitivamente en las fotos y las imágenes del último año y medio, tú te das cuenta que el tipo tiene algún tipo de deterioro. Sí. Le permitió ese deterioro dejar accionar a lo que él tenía alrededor, a todos estos matones. No, yo creo que él lo avaló. Creo que lo avaló porque fue perdiendo el control. Llegó un momento que, a mi parecer, ni siquiera sobre Ramfi tenía control. No. Entonces siguió apretando y la sociedad maduró. Esos 30 años de transformación de la sociedad dominicana, del 30 al 60, no físicamente en la ciudad. Tú ves la vestimenta de la gente Era y ves lo que se escribía ahí. Fue totalmente un cambio radical, una maduración, una madurez que apareció tremenda. Tú sabes que tú dijiste algo que a mí me hizo un despertar que yo nunca lo había pensado. Y es verdad, o sea, la sociedad dominicana a mediados finales de los años 50 era radicalmente diferente, y no en infraestructura, como tú dices, sino la sociedad en sí, radicalmente diferente a los años 30 y 40. Pero ahí hay 5,000 años de diferencia. Sí. Si tú buscas el desempeño social de la sociedad dominicana en todos sus renglones, del año 20, 30 al 50, que solo fueron 20 añitos, es un cambio totalmente radical. La forma de pensar de las personas, la forma de enfocar la situación, la madurez de la sociedad hizo que estos hombres maduraran también y tomaron otra posición. Ya no eran muchachos, no eran muchachos de 28 años, eran hombres de 50 y 60, con familias plantados que habían creado algún prestigio familiar y algún prestigio social, y también un apoyo económico para salvaguardar sus familias. Y este hombre no respetó eso. No respetó. Y siguió creciendo y siguió apoyándose en delincuentes. Sí, porque no fue que Johnny Abe actuó, es que tú no lo quitaste y lo dejaste ahí porque te convino. Claro. Y después lo sustituyeron dos que tú sabes los nombres, que algunos descendientes andan por ahí. Y él lo siguió dejando actuar. Y yo pienso que perdió el control. Y se cansaron. Una de esas familias hizo lo mismo en el año 99. Don Vicente de la Maza, el papá de los de la Maza, estuvo involucrado en lo de Moca, lo de Lilis. O sea, hay familias que por tradición tú no puedes andarle poniendo la mano sin averiguar. Así mismo. Y este hombre, primero, los allegó a él, los trajo. Don Antonio de la Maza pertenecía en el año 32, junto con Juan Tomás, con Cobián Parra, con Rubirosa y con otros más, a la Guardia Presidencial. Pero era un muchacho. A los 60 ya no era un muchacho, ni Juan Tomás tampoco. Entonces las cosas cambiaron. Y este hombre, entre que Latinoamérica iba cambiando de ruta política y él quería quedarse, siguió apretando y no aflojó. Y ahí están los resultados. En Amadita creemos que cuidar tu salud no tiene por qué ser complicado. Con 65 años en el mercado, ofrecemos una amplia gama de estudios clínicos respaldados por un equipo de profesionales altamente capacitados. Nos comprometemos con tu bienestar, brindándote confianza y resultados precisos en cada prueba. Confía en nosotros para cuidar de lo más importante, tu salud. Amadita, Laboratorio Clínico. Entonces, retomando el tema, se forman los grupos. Sí. Entonces, el plan
Esos grupos que van accionando Paralelamente. Pero tenían contacto. Sí, comienzan a entrelazarse entre ellos. Se crearon de forma diferente y se van entrelazando y al final se arman dos grupos. El grupo que va a la avenida a matarlo y el grupo que va a dar su golpe de Estado. En esa maniobra de fundir los grupos de manera involuntaria a través de eslabones, se fue dando en el camino el grupo de la aristocracia de la capital que tenía contacto con la embajada americana, por el cambio de política de los Estados Unidos, se queda un poquito rezagado sin dejar de estar. Este grupo de la aristocracia, Gianni Vicini Cabral, Donald Rick Cabral, que luego fue presidente, Jordi Brosa y esta gente tenían contacto con la embajada americana y por un cambio de política en enero del 61 de Kennedy, después de lo de Valle de Cochino, quedaron medio distanciados, no que se salieron del juego. Y los otros grupos siguieron trabajando, encabezados fundamentalmente por De la Maza y por Juan Tomás. Y se crean esos dos. Ya habían realizado, que yo sepa, más de 7 o 8 intentos de asesinato y planes de asesinato a Trujillo. Por ejemplo, ya se había planificado en la caminata que él hacía toda la tardecita meter una bomba en la casa de Moncho Enrique, un primo, don Manuel Enrique, un primo de don Antonio, para volar una verja cuando él pasara. Se cayó. Al lado de Roberto Pastoriza, en la hoy calle Roberto Pastoriza con Jefra, que hoy es la Lincoln, un poquito más arriba, vivía Roberto Pastoriza y ahí tenía una querida. Y don Huáscar y él ya habían planificado tirárselo donde la querida. El fin de semana siguiente había una actividad en Moca y ya esta gente tenía planificado eliminarlo en Moca si no se daba lo del miércoles en la noche que se celebró un martes. Entonces hubo varios intentos de salir de él que fracasaron por una u otra razón. Incluso en el hipódromo Perla Antillana, que para los jóvenes sepan dónde está, estaba donde está la Plaza de la Salud de Sedimán. El señor Martínez alquiló una casa para con un francotirador tirarle cuando él se sentaba ahí a ver. Y a partir del día que ya tenían planificado, de golpe dejó de ir al hipódromo. Increíble. Entonces hubo mucha planificación para matarlo, hasta que finalmente llegaron a la convicción de que había que eliminarlo físicamente en el malecón por unos datos que suministró Teniente Amado con alguien más que era de la Guardia Presidencial, que observó durante algunos años y en los últimos meses sobre todo, el hombre todos los miércoles salía después de la caminata a San Cristóbal y montado en esa observación se planificó la eliminación física de él. Una eliminación, Alex, planificada militarmente, donde iban a ir 3 vehículos, la gente indispensable, uno manejando y 2 en puerta derecha con capacidad de fuego al malecón. Esos 3 vehículos, uno ubicado en un punto determinado, otro a 2 kilómetros más hacia el oeste, en el mismo carril, y otro 1 kilómetro más allá en el carril de arriba, para que cuando él pasara por el agua y luz, que estaba el primer vehículo, diera la sensación, como estaba ubicado hacia la ciudad, que es un carro que están ahí los señores fumando y hablando, y que vienen a la ciudad, de forma tal que cuando él pasara le caían atrás. El otro vehículo de la misma manera, posicionado igual, de forma tal de que cuando ese primer vehículo viniera con un juego de luces, advirtiera al segundo vehículo y el segundo vehículo se cruzara en la vía. Y un tercer vehículo más allá, para si lograba escapar a este, lo bloquearan más adelante. ¿Qué pasa? Que el 30 de mayo, martes, el hombre va 2 veces a San Isidro. Una en la mañana y regresa como una fiera, y otra luego de caminar en el mirador y regresa todavía más incómodo y cambia de planes. Y en vez de irse el miércoles al otro día, como lo había hecho
los 3 miércoles anteriores y habían bajado esta gente los 3 miércoles anteriores a eliminarlo, decidirse el martes. Y eso no está organizado. Y a eso de las 5 de la tarde entra una llamada a don Antonio de la Maza de parte de Miguel Ángel Báez Díaz, no de Teniente Amado, porque Teniente Amado estaba libre ese día. Y la gente jura que fue el teniente Amado. No, el teniente luego ayudó y apareció para ir al malecón, pero la primera llamada de Miguel Ángel Díaz, que se pasa el día con él. Don Miguel Ángel se pasa el día con él y va de hecho a caminar a la avenida a las 7 de la noche. Y cuando él toma su pique y toma de nuevo a don Marco Jorge Moreno, que había ido en la mañana, que era el jefe de CAN de su guardia personal, y a don Pupo, y sale para allá, don Miguel Ángel vuelve y advierte que lo que él había dicho a media tarde es real, que él se va. Y ya esta gente ha bajado al malecón y don Miguel Ángel entre 8 y 9 de la noche va 2 veces a avisarle a esta gente, el hombre viene, no se muevan. Y ahí, entre 5 y 7 de la noche, Antonio de la Maza llama a las personas que tiene a mano. Por eso no van 9, sino 7. Claro. Los 2 de la Maza, Ernesto y Mario, no llegan porque uno está en La Bella y otro en Moca. Antonio García Vázquez, que fue uno de los cerebros de la eliminación, está en Moca porque venía el otro día. Y Tunti Cáceres, que era el que iba a manejar el primer carro, también está en Moca. Y por eso esa gente que habían venido los 3 miércoles anteriores, ese martes no están. Y entonces tienen que armar la ida a la avenida con los 3 autos y con algunas personas que no estaban en el plan primario para la acción. Sí. Estaban para esa acción, pero no en el plan primario. Y ahí bajan 7, 4 en el primer auto, violando las reglas de la planificación inicial, 2 en el segundo, sin el hombre de atrás a la derecha, con capacidad de fuego, y el tercero solo sin ninguna capacidad de fuego. Yo pienso que entre la velocidad de armar, la necesidad de bajar, porque no era ese día, sino el día siguiente, va todo el nerviosismo. Claro. Porque no eran para un colmadón a tomarse una fría que iban. Era una misión responsable. Violaron las reglas. Sin embargo, la operación planificada en la avenida salió bastante cerca de lo que se planificó. Inver, que estuvo manejando, hizo el giro con De la Maza adelante, con Teniente Amado atrás y con Salvador detrás de él, y logró pasar la feria, que era hasta donde estaba iluminado, y alcanzar a los 2 o 3 minutos al auto de Trujillo, teniendo un peso de más, porque iban 4 personas. Claro. Y ahí, al ponerse paralelo, entonces arranca el estruendo del primer disparo de la Maza, que va adelante a la derecha con una escopeta recortada, y también sale un tiro de Teniente Amado García, y ahí comienza todo el movimiento de la avenida. Algunos dicen que estos 4 que estaban en el primer auto, desde la casa de don Salvador, que vivía en la Mahatma Gandhi 21, alcanzaron a ver la caminata de Trujillo y alcanzaron a ver que él iba vestido de verde olivo, que era el signo de que él iba a San Cristóbal. Otros dicen que no. Don Marco Jorge Moreno, en un video que está ahí, en una entrevista que le hizo Víctor Grimaldi, dice que no, que él llegó a su casa de regreso en la noche, Sí. al venir segunda vez de San Isidro, bastante incómodo. Entra, se cambia de ropa, cambia el carro y cambia el chofer, porque el chofer, Zacarías de la Cruz, era su chofer nocturno. No era el chofer oficial del día. El chofer oficial del día, con el que fue 2 veces a San Isidro y con el que lo custodiaba cuando iba al malecón, era Taurino Félix Guerrero. Algunos dicen que era García Guerrero, otros Guerrero García. Bueno, Taurino Félix. Y él llega a su casa, que es donde está la Biblioteca Nacional, en Hacienda Ramfi, Sí. que es lo que hoy es la Plaza de la Cultura. Y cambia todo. Y de ahí sale, por una ruta muy particular. Sale de su casa
al tiempo que salen los de la avenida de la Mahatma Gandhi 21. Algunos dicen que solo salieron ellos 4 y que los otros 2 autos llegaron allá. Luigi Estrella, con quien yo he hablado varias veces, que es hijo de don Salvador, me dijo que él recuerda ver los 3 carros en la puerta de su casa. Entonces, salieron todos de ahí y Trujillo sale a la misma hora, 7 y pico, de la Biblioteca Nacional, hoy vía contraria por la César Nicolás Benson, dobla en el teatro, visita a Angelita, que vivía en el teatro, y continúa doble en el Centro Médico Universidad Central del Este, que había un play y ahí estaba jugando softball el jefe de la policía, se para, habla con él y continúa Pedro Enrique Ureña vía contraria hasta lo que hoy es la Lincoln o la Pucamaima, que era la Fabré Gefrá, y ahí va al norte hasta un poquito después de la Bomba La Lira, donde tenía una querida que todos sabemos quién es, está 10 minutos, baja a Lincoln y toma el malecón. Al mismo tiempo de esa operación, estas 7 fieras se habían ido a posicionar al malecón y se habían ido desesperando. Entonces don Miguel Ángel baja 2 veces. Si no se vayan que el hombre viene. Y cuando el hombre pasa el agua y luz, ahí lo estaban esperando y viene la refriega. Vale decir que la planificación de estas 7 personas, aún habiendo sido adelantado el día, fue bastante precisa. Sí, claro. Porque llegan a tiempo, llegan con las armas que se habían planificado, donde habían armas de embajada americana. Sí. Aunque los americanos se habían retirado. Vía Wimpy. Y el grupo de la oligarquía también estaba medio retirado. Ya las armas habían llegado. Simple y sencillamente 2 fusiles, pero habían armas. Eso no quiere decir que la embajada americana participara. No participó en la avenida, ni en los ajustes finales. Como quieren ahora. Eso es una obra simple y sencillamente de ese grupo de fieras dominicanas que va a la avenida. Participó la embajada en la planificación inicial y luego del 18-19 de abril, por lo de Bahía del Cochino, viene otro cable y retiran el apoyo y retiran en la entrega de más armas que venían. Claro. Sí, porque venían muchas más armas, fuertes. Entonces esta gente va solo al malecón. Mantén tu vehículo ligero con los lubricantes Repsol, desarrollados con tecnología e innovación para maximizar el rendimiento y la protección de su motor. Nuestra amplia gama de productos, desde sintéticos hasta minerales, está diseñada para vehículos livianos, motocicletas, camiones y maquinaria, garantizando una lubricación óptima, menor desgaste y mayor eficiencia en el consumo de combustible. Repsol, simplemente lo mejor. Y la emboscada salió bastante bien. Que si al don Antonio se le olvidó dar el cambio de luces, que si lo dio antes, que si lo dio después, eso hace ese 5 u 8% de especulación, claro, que no hace a que cumplieran la meta que se propusieron en esa primera etapa. ¿Cómo no? Digo, que imagínate lo que tú dices, o sea, estaban matando a Trujillo en medio de la euforia del momento, pero que se le escapara a Zacarías fue un... Mira lo que pasó. Y como dice José Miguel Soto Jiménez, solo el hecho de pensar en comenzar a planear matar a Trujillo te da mérito. Sí. Porque es que no se podía ni pensar en eso. Claro. Entonces, ¿qué pasa en la avenida? Esta gente está ahí, había bajado 3 veces. La primera vez que bajó, Trujillo se fue por la Independencia y no bajó al malecón para irse por ahí. La segunda vez que bajó, tomó la Independencia, que era la carretera Sánchez, baja por la cervecería y empalma el malecón. Por lo tanto, pasó de aquel lado. Y la tercera vez que se ha dicho que tenía resfriado, no tenía resfriado, tenía diarrea, lo que pasa que no se podía decir. En un video que anda por ahí, don Salomón Sanz habla de que él se devolvió de Nueva York cuando iba a llevarle unas cosas a Rafi que estaba en Londres y que cuando llegó encontró muy malo de problemas gastrointestinales al jefe. Claro. Tenía diarrea y se dijo que era un catarro.
Y tampoco fue. Por lo tanto, esta gente baja 3 veces a la avenida. Ansioso. Sí. Como yo le dije a un amigo mío, hubiera bajado la segunda vez, pues yo la segunda no bajo. No. Tal vez la primera sí, pero entonces esa gente tiene mérito. Tú lo piensas 2 veces, de que mira, pero cuando ese Dios que me está diciendo nuevamente que está libre. Porque no eran unos rolones que tú ibas a salir a cazar, ni unas guineas. No, Entonces, la tercera vez sí pasa, lo están acechando, se montan, comienzan, calculado con tiempo y todo, Alex, habían calculado. Este hombre, los reportes es que llega a San Cristóbal en tanto, va a una velocidad promedio de tanto, el carro con 3 personas arriba tiene que alcanzar tal velocidad. Le cambiaron el motor a uno de los carros. Y don Antonio fue y habló con el papá de los Llenas, que anda por ahí, que vendía carros, a comprarle un carro con un motor de 8 cilindros. Sí. Y el viejo de los Llenas le dijo, ¿para qué tú quieres? ¿Para qué tú quieres cargar? No, que como yo estoy con unos sembríos de madera en la frontera para llegar más. Antonio, prepararon los carros. Entonces fue un plan estructurado. Lograron alcanzar a Trujillo en el tiempo estimado después que pasaron la feria, porque pasada la feria no había luz y ahí lo tenían emboscado. Factor sorpresa. Todo eso lo calcularon y lo alcanzaron. Se le pusieron paralelos y cuando vino el estruendo de una 12 recortada, Zacarías frenó y don Antonio siguió. Claro. Dio la vuelta en U y vino de allá para acá y se paró así. Pero ya Trujillo había recibido el impacto de una 12 recortada. Lo que hemos tirado con escopeta de cacería 16 o 20 y hemos tenido una 12 en las manos recortadas. ¡Bum! Sabemos lo que aquello genera, no solo físicamente, sino mentalmente en la oscuridad. Sí, claro. Es una alerta de fuego y de, bueno. Y Zacarías quiere girar y se traba en la isleta. Y ahí Trujillo se baja. Zacarías se baja con una ametralladora, la cual dispara completa y luego toma otra ametralladora y la dispara. Y ya Trujillo herido se baja. Y con la puerta en medio de defensa quiere hacer algo, sale y queda sin defensa. Y este primer auto que ha venido con los 2 Antonios deja las luces prendidas. Y uno de los Antonios le vocea a Salvador Estrella y Teniente Amado, cúbranos, tocayo, vamos. Y cruzan arrastrándose por la avenida. Don Antonio de la Maza va por atrás y don Antonio Inver por adelante. Don Antonio vuelve y le da otro tiro en la espalda a Trujillo. Y cuando sigue caminando hacia adelante y se acerca a las luces que le salen de frente a don Antonio Inver, don Antonio le da otro disparo. Más de ahí, si hubo tiro de gracia y no tiro de gracia, Esos son... es otro capítulo. Yeah. Hay autores serios y personas serias que dicen que hubo tiro de gracia. Hay otros autores serios y personas serias que dicen que no hubo tiro de gracia. Bueno, ese no es un tema para desvirtuar una información histórica importante. Lo mataron, claro, y se acabó. Por supuesto. Otra versión dice que Pedro Livio Cedeño llega al carro y que saca a Trujillo y ahí es que le da el tiro y por eso vuela la prótesis. Eso no es tema de discusión. Ahí no había nadie y eso, solo por balística, como dice Huácar, un amigo mío, hijo de don Huácar Tejeda, se pueden aproximar a las armas que le dieron el tiro. Es un tema para desvirtuar, contar la historia. No, son temas colaterales que pueden ir investigándose adicionalmente, pero no hacen al centro de la historia. Llegan los 2 autos y cuando el tercer auto no llega, se da cuenta alguien de lo que está ahí, que don Roberto Pastoriza, que está en el último auto, solo, que era un Mercury en Monterrey de don Salvador Estrella Sadalá, fue el zapote, el único que había en el país, lo dejó abandonado porque no prendió. Recogen el cadáver entre Roberto Pastoriza que llega y don Antonio, lo tiran en el baúl y emprenden la fuga. Pero antes de ahí... ¿Qué pasa en ese interín con Zacarías? Ajá. Zacarías, después que vacía esto, vienen los tiros cruzados
y a Zacarías, que tenía 7 tiros, le da un tiro en el kepi ahí, y la insignia Sale volando. evita que lo mate. Cae aturdido en una noche lluviosa y se hace el muerto o lo dan por muerto. Recogen O él mismo se hizo el muerto. y se hace el muerto Sí, sí, sí. o entienden que está muerto, recogen y la meten a Trujillo de llevarlo a un punto para mostrárselo a ciertas personas y seguir con la segunda etapa. Zacarías se queda ahí. Eso es un monte. Eso no es estamos Metaldón, claros. eso es las afueras de la ciudad. Estamos claros. Y Zacarías, después que recobra el sentido, Guardia al fin coge bosque adentro, monte adentro, y por ahí vivían campesinos. Los rescatan unos campesinos, los llevan a la carretera Sánchez, que es hoy la Independencia, Correcto, sí. y de ahí lo mandan al Marión. Y al llegar al Marión, yo soy Zacarías de la Cruz, el chofer del jefe, hay un atentado, no sé dónde está el jefe. De ahí se llama a la casa de Angelita y se habla con el esposo de Angelita, que era coronel, y ahí prenden las alarmas. En todo ese interín, el general Espaillat está en el Pony. Y el general Espaillat ve cuando pasa Trujillo, guardia al fin de West Point, al rato oye un tiroteo, con doña Ligia, la mamá de mis amigos, se acerca, ve la acción, se devuelve y va donde don Pupo Román y encuentra a don Pupo Román en pijama durmiendo. Porque ese no era el día era el siguiente. Ay, Y habían bajado 3 veces a la avenida y no había por qué contarle a nadie que estamos en la avenida. Cuando matáramos al hombre, entonces yo le informo a los de la segunda etapa que continúen. Entonces, el general Espaillat, o sea que Popo Román, el 30 de mayo no sabía que estaba pasando eso. en pijama estaba en su casa. Vamos a lo mismo. Ya voy entendiendo. Hay 22 versiones sobre eso. Zacarías aparece y ahí es entrevistado. ¿Qué pasa? Que toda esta gente sube a la casa de Juan Tomás Díaz, porque ese era el punto. Al llegar, don Juan Tomás no está. Anda con su hermano Modesto y anda con mi pariente Luis Amiama, tío Lluver, en espera de la segunda fase. Y esta gente llega ahí, pero llegan heridos. Porque no fue a jugar dominó, que bajaron. No. Teniente Amado llega con un tiro en una pierna. Don Antonio Humber con un tiro en la tetilla y un tiro en el brazo. No con esto. Esto es otra historia. Yo juraba que este era del... Pedro Livio Cedeño llega con unos tiros en el estómago, que cuando llega a la clínica declara a don José Joaquín Puello, que está vivo, que tenía 12 perforaciones en el intestino y un pedazo del riñón izquierdo lastimado. Todos llegaron heridos. Entonces, comienzan a esperar y se comienza a hacer tarde. Porque los minutos pesan. Claro. No, y debía ser inmediato. Entonces, don Bienvenido García Vázquez, papá de Robbie, que tú lo conoces, García, que monta polo. Correcto. Está casado con una hija de Juan Tomás y está en la casa de Juan Tomás. Y le dicen, bienvenido, ve y búscate un médico, que Marcelino está mal. Y sale a buscar y va donde Marcelino Vélez Santana. Y cuando llega donde Marcelino Vélez Santana, que toca la puerta y él sale, la mujer de don Marcelino le dice, Marcelino, ¿qué es lo que tú haces? Que estoy aquí con Bienvenido, que tiene una niña con fiebre de 40 y voy a irle a medicar para dejar a la mujer tranquila. Claro. Lo busca y cuando don Marcelino llega con don Bienvenido García Vázquez, hermano de don Antonio, que fue de Los Cerebros, papá de García Michel, el economista connotado que está por ahí, lo ve. Dice, no, este hombre se está desangrando, hay que llevarlo a la clínica. Y van a la clínica internacional, que está atrás de la casa de don Juan Tomás, a 2 cuadras. Y que el cirujano y cabeza de esa clínica era un antitrujillista furibundo, el doctor Damirón Ricard, y lo llevan ahí. Va don Bienvenido García Vázquez, el chofer, algunos más, y don Marcelino. Y cuando llegan ahí, don Marcelino le dice, Bienvenido, bájate tú.
porque yo soy médico y si yo me bajo, los médicos de ahí me van a conocer. Claro. Como tú eres dentista y no te conoces. Entonces, eso lo dijo don Bienvenido de su boca. Eso está grabado. Don Bienvenido se va a entregar el herido y don Bienvenido se queda afuera. Y ahí lo reciben José Joaquín Puello, que está vivo. Claro. Irving Franco, un cardiólogo top dominicano en Estados Unidos, y otro supermédico, Sergio Bisonón, que eran los pasantes de cuarto año. Los reciben, se quedan ahí y vuelven a la casa. Cuando vuelven a la casa, hay que llevar a Teniente Amado, que tiene un tiro y está en la casa de Juan Tomás, y a don Antonio Inver, que está herido y está todo rayado de cruzar la avenida. Y van a 4 cuadras al sur, a la calle Cayetano Rodríguez, a la casa del doctor Manuel Durán Barrera, primito hermano de don Antonio, y se apersonan allá. Los dos heridos, Teniente Amado y don Antonio, don Salvador Estrella, el chofer, y uno que se me ve el nombre, con algunos otros más ahí, y don Manuel Barrera, médico a quien yo conocí, padrino de mi tío Ilonca, que vivía al lado de mi tía Trina, cura a estos enfermos. Y a esos 2 enfermos había que mandarlo a algún sitio seguro. Señor Antonio Sánchez, que el hijo anda por ahí, por Ciudad Colonial, y tú lo conoces. Porque ya en ese momento, tú dices que había que llevar a un sitio seguro. Ya en ese momento, ellos sabían que la fase 2 había... Ya ha pasado 1 hora, 1 hora y media, y no sienten movimiento. Porque ¿cuál era el movimiento? Uno de los puntos básicos de la fase 2 es tomar 2 estaciones de televisión y radio y poner unas cintas que tenían pregrabadas declarando el golpe de Estado, y eso no sonaba en el radio. Y aparte de eso, se quedaron de juntar en casa de don Juan Tomás con algunos miembros de la fase 2, y esos miembros andaban buscando otras personas y no coincidieron. Y cuando ya están donde don Manuel Durán curando a Teniente Amado y a don Antonio Inver Barrera, ahí comienza la cosa a ponerse pesada. Pues dice, bueno, vamos a esconderlos. Entonces, don Antonio Sánchez, se lleva a Teniente Amado primero a una casa en el Osama y luego lo lleva a una finca que tenía en Alma Rosa y deja al Teniente Amado ahí, solo, en un campito. Don Antonio Inver le pide al vecino de don Manuel Durán, su primo, que lo lleve a esconderse, y el señor Gelú dice que no, y don Antonio lo engañó, le dice, me llevo, te mato, coño, ahora mismo. Lo llevó y lo dejó en la Santiago, en la casa de Gladys de los Santos. Gladys de los Santos, dentista, sí, presidente en algún momento de lo que era la asociación médica, odontológica, que hoy es el colegio, recibe por 2 días a don Antonio. Pero a los 2 días don Antonio dice, si me quedo aquí, desde que se lleven a Manuel Durán, a doña Clara, que es hermana de Gladys, me van a venir a buscar, y le dice, ven, llévame allí. Se pone un sombrero y unos lentes, salen de la Santiago, bajan la Máximo Gómez, en la Máximo Gómez con Correa y Cidrón, don Antonio se le baja del carro y se va a la Elvira de Mendoza, donde yo vivía 1 cuadra abajo. Después, a la casa de Julio Suero Marrancini. Y don Julio Suero Marrancini le dice, Antonio, yo no te puedo sacar del país en uno de mis camiones, porque él vendía mercancía para Haití, porque acordonaron la ciudad, claro, y la frontera está bloqueada. Habló con don Queco Rainieri, el papá de Frank, que vivía en la Caonabo al lado de Inver, y en la noche don Queco Rainieri, que había llevado a Yuyo de Alexandro a esconderse a la Embajada de Italia, lleva a don Antonio Inver Barrera a la Embajada de Italia, no a asilarse oficialmente,
a esconderse en un bungalow que vivía don Mario Cavaliano y doña Dirce. Mario Cavaliano es el papá de Gianmarco Giancarlo Inver, que tú conoces, hijo de don Yandy, aquel arquitecto famoso. Sí, claro. Casado con doña Ana María Villanueva. Y don Antonio llega a las 7 de la noche y se esconde ahí por 6 meses. ¿Qué pasa? Que en todo ese movimiento en la Clínica Internacional está Pedro Livio Cedeño. Sí. Y Pedro Livio Cedeño le dice, creo que a don José Joaquín, llama a este número y cuando alguien lo coja, dile que todo salió bien, que lo que íbamos a comprar lo compramos. Un código, una señal, para que se sepa en casa de Pedro Livio que salió la misión bien, pero que él estaba interno. Resulta que un hermano de Pedro Livio Cedeño, farmacéutico, va con la mujer de Pedro Livio Cedeño a ver a su cuñado que está baleado, sin tener el hermano de Pedro Livio Cedeño la más mínima idea de quién está este hombre metido. Y este hombre va a la policía, Alex, y dice que tiene un hermano baleado en la Clínica Internacional, una clínica de un antitrujillista, que todos los médicos prominentes de ahí, o casi todos, son antitrujillistas, y el día que Trujillo no aparece, aparece un enemigo público de él, avaliado. Qué cosa, Dios mío. Eso hace que el SIN llegue al rato, Johnny Aves y ese grupo. Y cuando están operando a don Pedro Livio Cedeño, entra Johnny Aves como un león y el doctor Damirón lo manda a sacarle y dice, se me retira, coño, que esto es un templo. Sálgase. Y lo sacó. O sea, que ese es un templo. Claro. Los médicos son curas. Claro, claro. De una iglesia en su quirófano. Interrógalo después que Y yo lo sacó. Después que terminaron la cirugía, le dieron un golpe por aquí a doña Olga Despradel, la esposa, la empujaron embarazada, por un desastre. Siguen esta gente escondiéndose. Y don Luis Javier Mateo, va donde su hermano, y de ahí van al edificio Porchela, que está ahí en la esquina de la UAS, donde vivía Juan Carlos Porchela, que tú conoces, porque ahí vivía el hermano de don Luis Javier Mateo. Hacen las diligencias y don Luis Javier Mateo los recibe en su casa esa misma noche para esconderse don Andrés Freite Barrera. Sí. Su primito hermano. Sí. Y llevan a don Luis y lo dejan donde don Andrés Freite Barrera, que vive pared con pared con el que ya era secretario de Salud Pública, doña Josefina Gutiérrez era la esposa y él era don Tabaré Álvarez Pereira. Y dejan a don Luis ahí 2 o 3 horas y luego hablan con don Tabaré Álvarez Pereira y con doña Josefina Gutiérrez, que ahí están sus hijas. Y don Luis brinca la verja y cae en una casa que está ahí, en la misma calle donde vive Luis Abinader, que se llama la Casa del Farallón. Ahí vive Mayra Jacinto. Yo fui y conocí esa casa. En la Julia. En la Julia. Esa calle, si tú vas a entrar al Colegio de Santo Domingo, la primera es de don Milton Mesina. Sí. La anterior de Andrés Freite y la anterior, la Casa del Farallón, de don Tabaré. Unos dicen que brincó la verja, otros que don Tabaré abrió una puerta. Brincó la verja. O le abrieron la puerta. Eso es y ahí se mete y se esconde. Y durante 6 meses está escondido ahí él y don Antonio, donde la familia Cavaliano, en el patio de la embajada italiana que está en la Juan Sánchez Ramírez, esquina Mahatma Gandhi, o la otra ya no está. Fui a verle, ahora hay un edificio. Y esta gente se sigue escondiendo. En esa maniobra, al llegar al malecón, encuentran un auto abandonado de Salvador Estrella Sadalá. Ya. Un revólver que se quedó, que se lo había regalado Antonio de la Maza a don Antonio Inver, pero que la matrícula estaba a mano en nombre de don Antonio de la Maza. Y algunos elementos más. Y automáticamente armaron la estructura de lo que estaban metidos en eso y comenzaron a perseguirlo. A don Modesto Díaz, que era el jefe del Partido Dominicano, Para nosotros tener se lo llevaron a las 3 horas. Eso te iba a preguntar. En cuestión de 3 horas ya sabían todo. A las
No, a las 12 no. A la 1:30 de la mañana ya estaban acorralados. A Trujillo lo matan. El ajusticiamiento fue tipo 9 de la noche. Entre 9:30 y 10. 9:30 y 10. Y ya a la 1 de la mañana. A la 1:30 de la mañana ya habían llegado los carnieros donde don Juan Tomás habían llegado a la Clínica Independencia y esta gente se había escondido. A don Miguel Ángel Vaz Díaz, que es quien da la información, que vivía en la callecita que muere frente al teatro, se lo llevaron esa madrugada. Al hermano de Juan Tomás, que vivía frente a P, que era donde vivía Negro, y la mamá de Trujillo, a don Modesto Díaz, se lo llevaron también esa misma noche. Huáscar y Roberto Pastoriza, que fueron a la avenida en el segundo carro, don Huáscar manejando, y don Pedro Livio y don Roberto Pastoriza, que había ido en el tercer carro, duermen en sus casas esa primera noche. Al otro día, jueves, que era jueves de miércoles para jueves de Corpus, don Manuel Tavares Espaillá, que luego fue triunviro, que es el dueño de la fábrica de bloques Tavares, que hoy lleva a su hijo y que era íntimo amigo de don Huáscar, y luego fue compadre, porque le bautizó a Manuel el chiquito, que estaba en la barriga cuando el suceso. Los esconde durante el miércoles en la noche y todo el jueves en la fábrica de bloques, que está allá abajo, frente a lo que hoy es la lotería. Pero ¿qué pasa? Que era jueves. Y el viernes volvían los empleados y esos dos hombres no podían aparecer ahí. Y salen, don Roberto se va a su casa y duerme con doña Blanca, y el jueves en la tarde Huáscar Tejeda se va a una iglesia que hay muy, muy al norte de la avenida Duarte, que todavía está ahí, que yo la conozco y fui los otros días, a buscar un cura amigo de él, porque el cura le había enseñado años atrás un escondite atrás de la sacristía que se había hecho para esconder a los muchachos de la expedición del 59. Y don Huáscar se recordó de eso y cogió para allá. Cuando llegó, habían cambiado al cura, y hablando con el cura de turno, llegaron los del y se lo llevaron. Se llevan a don Roberto y a don Huáscar 2 días y medio después. Caen en la cárcel del 9, que era la cárcel privada de Ramfis. Sí, no la 40. No era la 40, esa era la de Johnny Aves. Y luego la Victoria, donde caían todos. La cárcel del 9 está ahí. Yo la conozco y he entrado al sótano. Ahí en la... Camino a San Isidro, después del megacentro. Sí. Ahora la tienen unas monjas y tienen una escuela vocacional. Y ahí están las cárceles de tortura. Yo bajé 2 veces. Sí. Yo no he ido, pero sé que están ahí. La casa está muy bonita. Te voy a mandar una foto de eso. Y esos dos logran esconderse hasta el jueves del viernes y lo agarran. Y los otros 4, que son los del problema de los archivos descalificados de ahora, don Antonio de la Maza, don Salvador Estrella, don Juan Tomás Díaz y don Marcelino Vélez Santana, se esconden la misma noche del 30 en casa de don Robert Rick Cabral, porque Robert Rick Cabral era amigo personal y colega de don Roby, y don Marcelino iba 2 y 3 veces en la semana, en la noche, a discutir casos médicos con don Roby. Entonces don Marcelino va y le toca, le dice: Roby, sí, cómo no. Y la mujer de la mamá de Armandito, doña Ligia Fernández, que era una cubana pediatra que había estudiado con don Roby en Baltimore, es la que dice sí. Y don Roby y su mujer los resguardan ahí hasta el domingo, que cayó 2 o 3, 4. Hasta el domingo, cuando ya ellos se dan cuenta que estar ahí es un problema para don Roby, se ponen de acuerdo y deciden irse de la casa. Por separado. Don Juan Tomás y don Antonio de la Maza salen caminando y bajan la Santiago, y en la Independencia toman un taxi. Van al restaurante Londres en la San Martín,
pasan por la bomba de gasolina de Goma Checo, luego van a la Porfirio Herrera, frente a donde tú ibas a comer pizza en las madrugadas, frente al Yulisa, donde vivió Freddy Veragoico, porque ahí vivía el abogado Manuel Pitaluga Nivar, que era concuñado de Antonio de la Maza, y era el abogado de don Antonio, y van a dejarle dinero a doña Aida. Y de ahí se van en el mismo taxi al centro de la ciudad, y pasando por la calle para allá, alguien ubica a Antonio de la Maza y a don Juan Tomás y dice, ahí van los que mataron al jefe. Salen corriendo, cogen la Independencia, ahí es Bolívar, pasan el parque donde nace, estaba la ferretería arriba, en la callecita, y ahí en un enfrentamiento a muerte, don Antonio y don Juan Tomás Díaz se paran a enfrentar a los del CIN con el planteamiento que se hicieron, que nadie quede vivo. Y si alguien de nosotros lo está herido, que se suicide. Claro. Para no pasar la información al gobierno. Claro. En un enfrentamiento a muerte ahí, cae don Juan Tomás y Antonio de la Maza parece haber llegado vivo al Hospital Militar Marión y ahí muere. Luego los otros se esconden, pasan un tiempo, viene un gobierno de 6 meses encabezado políticamente por Balaguer y militarmente por Ramfi, quien llega al 31 en la tardecita, y cuando ya Ramfi se va del país, el 18 de noviembre, el sábado, en la matanza de Hacienda María, elimina a 6 personas. Algunos que fueron a la avenida y otros que estaban en los planes y no llegaron. Ahí se va don Modesto Díaz, ahí se va Huáscar Tejada, ahí se va Roberto Pastoriza, ahí se va Tunti Cáceres, y ahora se me van 2. Ramfi los mata y se va. ¿Por qué los mata en Hacienda María? Porque Hacienda María está en San Gregorio de Nigua, y unos kilómetros más allá, hacia el este, está el río. Y Ramfi había mandado en la mañana la fragata Presidente Trujillo, o fragata 101, como le quieran llamar, a amarrar del lado este del río. Y en la tarde, al final, va a Hacienda María, se consume la matanza de Hacienda María, y por adentro de los cañaverales llega a la parte oeste del río, y ya la fragata 101 a las 4 de la tarde habían rodado al lado. Se monta en la fragata 101 y se va. Se va a Martinica para irse en avión de Martinica a Francia, porque el día antes, viernes a las 6 de la tarde, había salido del puerto de Andrés Boca Chica el cadáver de Trujillo en el yate Angelita. Cadáver que habían retirado la noche antes, el jueves, de la iglesia de San Cristóbal, que ahí está, y ahí está donde estaba Trujillo enterrado y se puede entrar. Yo fui y lo conocí. ¿Y qué hay hace 6 o 7 meses. Es un gran nicho, es un gran sótano, con 2 tumbas a mano izquierda para Trujillo y su señora, y con un gran nicho largo para el resto de los Trujillos. El único cadáver que estaba ahí era el de Trujillo. Ahí está la bandera que tenía. Y está el ataúd, porque el cadáver lo sacaron y lo pasaron de caja. Y está el ataúd original ahí. Y de ahí se va a Martinica, que había vuelo directo a París, con unos pasajes que el viernes había ido en un avión privado de Fuerza Aérea, un hombre de confianza de Ramfi. A comprarlo. Lo había comprado y había vuelto en la tarde. No había internet, ni fax, ni nada de eso. Y de ahí Ramfi se va a París. Pero a la altura de las Baleares, navegando el yate Angelita, que se había ido el día antes, Balaguer lo hace devolver. Y el yate Angelita se devuelve con una familia que iba ahí, cuidando el cadáver del hombre, y llega al puesto principal de la Marina,
¿Dónde está el puesto principal de la En Marina? Sanssouci. En las calderas. En las Y calderas. llega a las calderas y Balaguer ha preparado una comisión con Emilio Rodríguez de Morici, con don Samuel de Moya, el papá de Campos de Moya, que está ahí, con don Fran Amiama, aquel jefe de la Marina, papá de Ricky y de mis amigos, y esa comisión recibe el yate Angelita. Entra don Fran, marino al fin, encuentra a la familia, muy cortésmente los hace bajar y encuentra muchísimas cosas ahí que Ramsey se llevaba, ¿Y lo cuarto? incluyendo unos molongos, y eso bajo una custodia llega a la bóveda del Banco Central y se cierra. Luego unos Trujillos Sí, pero ellos tenían... reclamaron eso y yo tengo constancia firme. El señor de Moya no abrió la bóveda. Lo que se robaron, se lo robaron antes de. A eso iban. El cadáver cae en París. Allá lo recibe un personaje que uno lo ve en todas las fotos detrás de Trujillo y Rubirosa, que había traído Rubirosa y Ramsey para manejar su parte económica, que era un judío suizo, y es quien organiza el entierro de Trujillo en París, porque ninguno de los Trujillos estaban allá, a excepción de Angelita y Doña María, que se habían ido con la misma ruta y en la misma embarcación en agosto. Ajá. Y en el mismo vuelo que Ramsey, pero quien organiza eso es Rosenberg, un judío que estuvo por ahí y que al final parece que se le quedó como unos pesitos pero claro. y desapareció. Ey. Entonces, esa es la ruta que toma básicamente todo el que está en el 30 de mayo. Algunos lograron salvar su vida y otros como don Antonio García Vázquez, que era de los principales cabecillas y que no fue a la avenida porque estaba en la segunda parte y que no estaba en Santo Domingo porque vivía en Moca y venía al otro día, se salvó porque cada vez que le entraban a palo a los Antonios que agarraron y estaban en la cárcel, ¿quién te metió en esto? Antonio. Y creía que era Antonio Inver o Antonio de la Maza. Y de esa forma, creo que nunca, sí, estuvo preso, pero no quedó comprometido don Antonio García Vázquez, que es el papá del economista que hablamos, que fue después un hombre importantísimo en la vida dominicana y fue hasta diplomático fuera del país. Sí. Básicamente esa fue el evento del malecón, qué pasó y dónde se refugiaron esas gentes. Ahora, Ronnie, dos cosas. ¿Tú quieres agua? Sí, hay un poquito, con gusto. Mike, ¿tú consigues una agüita? Mira, Ronnie, hay dos cosas que yo quisiera que tú nos aclararas. Primero, Que no sean de política. no es política. No, y no vamos a hablar de Balaguer ni nada de eso. Primera, la fase 2 o la segunda parte del plan se activa, según plan, se activa cuando Pupo Román viera el cadáver del jefe. ¿Correcto? Esa es parte de. Ok, pero entonces, ¿por qué ellos inmediatamente montan el cadáver en el baúl? No arrancan directo para donde Pupo Román. Directico. Porque quedaron, por alguna razón que yo no conozco, de juntarse donde Juan Tomás, porque Juan Tomás y don Modesto Díaz, que era el presidente del Partido Dominicano, era hombre de política. El hombre que sabía política era don Modesto, y a mí me luce, no lo sé a ciencia cierta, que era para juntarse todo ahí. A partir de ahí, trazar la segunda estrategia. Porque fíjate todos los detalles de la segunda estrategia. Había que tomar el Palacio. Había que tomar estaciones de radio para poner una cinta que estaba pregrabada, curiosamente con la voz de Diobín Filpo, que era un español que desde que hablaban lo iban a identificar. Claro. Pero ellos contaban con el golpe de Estado. Pero dice Diobín, que acaba de morir ahora murió hace un par de meses, que la voz que estaba puesta era la de él. Diobín, no el otro. Ahora me confundió el nombre, te lo digo un momentito. Dar el golpe de Estado. Y eso se desarticuló.
porque don Pupo estaba en su casa en pijama, independientemente de lo que quieran decir, estaba en su casa en pijama, porque es que no era ese el día. Pero que ahí vuelvo a lo mismo. Entonces, no estaba en la fórmula de que el general Espaillat viera eso. Y el general Espaillat apareció y fue y trancó. Entonces, don Pupo se va al comando militar para desde ahí esperar o dar el golpe militarmente hablando, Claro. que es donde hoy está Sanssouci. Estaba, creo que el campamento 18 de diciembre se llamaba, y don Pupo aparece allá. Llama al palacio, habla con Balaguer y con Negro Trujillo y le dice que vayan a la base a negociar. Y el amigo tuyo de la Máximo Gómez le dice, no, la política no se negocia en cuarteles. Ven para acá. Y don Pupo lo iba a coger para allá porque era hombre preso. Y ahí hay una zona oscura de la historia con la que don Pupo no puede cargar. Que era un hombre guapo y que yo tengo constancia de fuente primaria que me la comentó un hombre de adentro en mi oficina, delante de otra persona, que don Pupo enfrentó al jefe cuando lo hizo bajar, cuando regresaban de San Isidro. Me lo dijo el que andaba en el carro con él. En mi oficina, en el año 91, donde el doctor Arturo Socía me lo refiere como paciente para una interconsulta. Te lo estoy dando con nombre y están las fichas dentales ahí. Y yo no pensaba ni hablar de historia y le puse ese tema porque ese señor era amigo de mi papá. Me dijo que no, que cuando el general lo mandó a bajar, de generalísimo al general, le dijo 2 o 3 vainas. Ese señor no tiene que hablar mentira. Y menos un muchacho de 29 años que lo que estaba era haciéndole una interconsulta. No, imposible. Entonces, Mira, gracias. No hubo engranaje, Alex, entre la primera y la segunda fase. pero tú ves, ¿Dónde se zafó? No lo sé. No lo sé. Digo, estamos siendo, como dicen los gringos, Monday Morning Quarterback. Estamos analizando después de los hechos y después de esa mega presión y mega nerviosismo que tenía esa gente. Pero, cógelo, es lógico pensar, mira, si la activación de la fase 2, que es igual de importante que la 1, se activa con este hombre, ¿cómo vamos a poner en marcha la fase 1 sin avisarle al responsable de la 2 qué está sucediendo? O sea, ¿cómo este hombre está en pijama? Recuérdate que sin acusar a nadie, muy por el contrario, aplaudiendo, esa gente arma en 2 horas el bajar al malecón un Sí, día. claro. Pero ¿cómo? Bueno. Por ejemplo, fíjate todas las cosas que tuvieron que hacer. Viendo unas entrevistas interesantísimas de los 2 españoles, te dije... ¿Esa grabación aparece? Sí, hombre, ¿Existe? te voy a decir ahorita y te la voy a dar para que la pongas pero toda. a mí me encantaría escucharla, del golpe de Estado. Pero dicho por... Bueno, tú tienes que ver varios programas y vas enlazando lo que dice uno y otro. Ah, pero la grabación per se no existe. Sí. O sí. sea, No, es una entrevista que le hacen a Alex y Alex le da una serie de informaciones. Y es una entrevista que le hacen a Ronnie. Y cuando tú ves que se repite la información en la Junta, en el libro de Alex Yardura dice que Colón salió el 12 de octubre para América y que llegó 2 meses después. Hey. En el libro de Ronnie dice que se llegaba en 1 mes y medio porque él paró 2 semanas en una de las islas porque se le rompió el timón. Entonces, cuando tú armas y ensamblas, dice, Colón salió y este viaje se le pasó a 2 meses y no 1 mes y medio porque se quedó en las Islas Madeira arreglándolo. Entonces tú vas armando. Pero son entrevistas a esos señores, no son comentarios de otros. Por ejemplo, Visier, que fue el que murió ahora, te dije ahorita que fue, me equivoqué. Visier, don Miguel Ángel Visier, que llega aquí a trabajar caña con los Vicini y trabaja con el español que trabaja caña con los Vicini. Miguel Ángel Visier, que viene a trabajar aquí, relata, y ahí está en una entrevista dicho por él, ¿dónde están las armas? Él la guarda en su taller, era el dueño de los navarros, de aquel, no sé si tú estabas muy pequeño, que hacía unos muebles de madera y de hierro veteados lindísimos. Él es que guarda las armas.
ese día, en aquel corre-corre, hubo que llamar a ese señor. Alguien tuvo que ir a buscar las armas que estaban escondidas ahí. Otros ir a la casa de Antonio de la Maza porque habían otras armas en donde vivía don Antonio, que era un cuarto piso, en la Ángel Perdomo, ahí camino al Tancia Rafi. Y todo eso hubo que buscarlo y armar. No fue salir para el malecón. No, estamos claros. Primero hubo que llamar gente. Busca la cinta, ¿dónde están las cintas para ponerla? Busca las armas. Entonces, a mí lo que me parece, con el respeto de los historiadores, que yo soy dentista, que como aquello se adelantó, parte de eso se desorganizó o no fluyó como debió haber fluido. No, Porque tú me dices, tenemos las armas, dale, vamos para el mirador. Nada más hay que pararse en la esquina, ahí en el avión. Bueno, eso es una cosa. Otro que haya que armar todo eso y que tú estés llamando a gente y la gente no aparezca porque es que la gente no tiene en programa eso ese día. Estamos claros. ¿Tú entiendes? Entonces, por ejemplo, tenían armado cómo iban a tomar el palacio. Bueno, es que iba a ir el general Román. No, eso tiene que tener un plan. Esto no fue de que Alex entró al palacio. Entonces, ¿quiénes más iban? Y se sabe eso. No, yo no lo sé. Por eso es que te digo, no te puedo contestar. Pero tiene que estar planificado. No, claro. ¿Qué pasó? Que algunas de esas informaciones, y me parece habérselo oído de la boca de doña Marianela, la esposa de don Bienvenido, hija de Juan Tomás, la rompieron. Porque cuando no se dio la segunda fase, parte de toda esa información hubo que cortarla y botarla. Claro. Porque como no se dio, ya tú sabes la cacería que venía. Entonces, mientras menos evidencia, mejor. Por ejemplo, el maletín de Trujillo llega a la casa de don Juan Tomás y hay gente que declara haber visto el maletín, pero luego hay otros que dicen que paró en la casa de Robert Reed. En conclusión, el maletín se lo robaron los del gobierno que tuvieron en los dos lados. Sí, claro. Porque ninguna de esa gente vivió después en una abundancia para haberse robado $100,000. No. Y si no, se lo hubieran quitado a palo. Y fíjate que en toda la historia de la investigación de 6 meses, nadie habla del maletín. ¿Tú sabes por qué? Porque lo tenía un jefe. Claro. Lástima que no cayera en mi casa. Claro. Se lo cogió. ¿Tú entiendes? Entonces hay cosas que por lógica tú puedes descartar. Se quedaron esta gente con... No se quedaron, ni vivieron para haberse quedado con esa fortuna, ni nadie los reclamó. ¿Tú crees que si ese maletín, que todos los de alrededor de Trujillo sabían que él siempre andaba con eso, no tuviera del lado de los Trujillos, no lo hubiera reclamado? Pero por supuesto, lo primero. Dicen que $100,000. A mí me parece que eso es una... Sí, debe ser 10,000, porque un carro costaba $600. Entonces, en esa época era como tú andas con $10 millones. Pero $10,000 te daba, ¿qué eran pesos? Te daban para comprar 2 o 3 casas. No. Eso es... La casa mía de la Winter Churchill de 600 metros de construcción, hecho en el año 70, costó 28,000 pesos. Mía de mi papá, costó 28,000 pesos. El papi cogió 5,000 pesos prestados y compró el solor de atrás. Pero un día lo vendió porque él se sentía sin capacidad de pago para pagar 5,000 pesos. En la casa yo me crié, yo creo que le costó a mi papá 300,000 pesos, algo así fue. ¿En qué año? En el año 86, 87. Papi se casó en el 56, 57. El carro que compró costó 600 pesos. No, pero tranquilo, porque es que... Entonces, ¿eran 100,000 o eran 10,000? Un paquete de dinero. Lo que eso no se iba a quedar en mano que no fuera de lo que estaban arriba. Ronnie, otra cosa que me inquieta mucho. A tu entender, ¿qué tan cerca estuvieron los Trujillo y Balaguer de quedarse? De poder darle continuidad al régimen. ¿O eso del primer momento no iba...? Déjame cerrarte una parte de la que yo no hablo porque no tengo constancia, además rusa con mucha gente, que es la segunda parte. Y ahora me estoy leyendo unos libros de gente importante que ya comienzan a bajarle la intensidad de agresión a la gente que va en la segunda parte. La segunda parte no se realizó no por culpa de alguien en particular ni del grupo que le correspondía. Se dieron sucesos que no permitieron que eso engranara y siguiera. Yo creo que la forma más honesta de verlo desde afuera,
desde afuera. Tal vez desde adentro los interesados lo vean de otra forma, porque si no, se comienzan a cargar dados a gente que se metió en cosas que yo no me hubiera metido. Yo estoy cómodo, Alex, no me meto en ese rey. Hay gente que se metió a la brava ahí, entregando toda su posición, no solo uno, no, muchos. Y su familia. Entonces, yo creo que esa fase que la han ido reconstruyendo, se ha ido reconstruyendo con datos que aparecieron, con datos que faltan y con posiciones personales. Y eso, si fuera de odontología, yo me pongo a pelear, porque eso lo manejo yo a fondo. Pero de historia, esa segunda fase, yo creo que hay que dejarla ahí hasta que aparezcan los datos, y hay muchos datos que no van a aparecer. Eso te voy a decir, que no va a aparecer. No se puede estar culpando a nadie. Como me dijo un historiador importante, yo le dije un día, pero el último día fueron a la avenida gente que no habían ido, y los que habían ido cogieron menos brillo que los otros. Bueno, le tocó, pero mantuvo la conducta, o mantuvieron la conducta y no aflojaron. Entonces, la vida es así. A veces tú haces una infraestructura estatal, cambia el gobierno y la inaugura el presidente que viene que no hizo nada. Entonces, la vida es así. Ahora, hazme la pregunta de nuevo, que quería cerrar eso. Cerrate de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué tan cerca estuvieron los Trujillo, Ramfi, Petán y Negro, y Balaguer, de darle continuidad al régimen? O sea, mira, esa es una pregunta que te la tiene que contestar más que un historiador formado, que yo no lo soy, uno que sepa de política. Pero te voy a dar mi parecer como un simple ciudadano. Esa es la pregunta. Balaguer hizo todos los remeneos del lugar para quedarse. Fíjate que se inventa un Consejo de Estado, se queda adelante, y el día 16, 17 y 18 de enero, para no entregarle a Fello Bonelli, llama a un hombre más serio que el carajo, que vivía en su estancia por allá por Navarrete, que se llamaba el doctor Humberto Bogar, y lo hace venir. Y Humberto, todo el hombre, lo quito por entregarle a Humberto para hacer una marrulla y volverse a quedar en el gobierno. Lo cual está muy bien, porque eso es la política. Yo no la comparto, pero está muy bien. Hasta que finalmente le tiene que ceder a Bonelli. Entonces, desde el 30 del 61 hasta enero del 62, Balaguer está ahí arriba, sí, yendo y viniendo junto con Ramfi, buscando que le quiten las sanciones de la OEA, y no se quiere ir hasta que tiene que brincar la verja, no se quiere ir. Ramfi, yo creo que estaba más pendiente a la fiesta que al Estado. Sí, claro. Y no creo que se quisiera quedar en el gobierno. Y los dos tíos que le dieron un golpe al otro día, el domingo 19, querían quedarse. De Petán, yo no creo que tuviera ninguna capacidad de ningún tipo para manejar el país. Te digo creo porque yo no entiendo la política, pero tú vas viendo las cosas. Y de Negro, que parece que era el más disciplinadito y encajonado. Sí. Y tenía cierta experiencia ya de ser, tenía experiencia de gobierno y eso. Títere, no creo que se hubiera podido quedar en el gobierno mucho tiempo ya con este pueblo volteado. Sí, porque ya el pueblo es mi parecer. Tal vez lo que estoy diciendo es algo que no que choca, porque yo no entiendo la política, pero ese es mi parecer. Se pudieron haber quedado, no creo que hubieran condiciones para quedarse. Latinoamérica cambiaba de dictaduras a democracia, los movimientos de izquierda estaban buenos y los americanos tenían los ojos abiertos, la estructura gubernamental no estaba montada en una pirámide con bases sólidas, sino el control estaba en un hombre que era el que lo pensaba, lo hacía y dirigía todo. Entonces, no había una estructura para ver un reemplazo como puede haber ahora, o como puede haber en los países civilizados. Dice, bueno, soy el presidente de Estados Unidos, la estructura está ahí, viene otro. Claro. Y es muy difícil derrumbarla, pero no había estructura política aquí.
era un partido. Y aunque Trujillo dejó entrar a unos de izquierda ahí al final de los 40 y 50, lo hizo preso a los 2 meses. Sí, claro. Entonces no había una estructura como para que una gente se quedara con un gobierno que iba rodando, porque estaba bajo el control del caballero aquel todo. Entonces no creo que Negro Trujillo, ¿cómo se llamaba? José Arimendi. No, bueno. Sí, No, José Arimendi era Petán. Bueno, que el señor Negro Trujillo tuviera talla para quedarse encima. mucho menos Petán y Mucho Ranfi menos Petán y Franfi drogadicto. estaban en otra cosa. Y después los militares de talla que habían ahí ya no estaban del lado de ellos. Los militares y los políticos, fíjate, dicen los historiadores y los políticos que saben de esto, que el político más terminado del momento era don Modesto Díaz y estaba en la acera de enfrente. Los militares formados del otro lado había, del lado de aquel había, pero formados Juan Tomás, los Pupo y esa gente. Estaban de ese lado. Ya la gente se había comenzado a disgustar y se había cambiado de acera. Fíjate que el otro tipo bravo fue Rodríguez Chavarría y dio un golpe de estado el otro día de Ranfi irse. Incluso fue ese sábado en la mañana, a las 11 de la mañana, al Náutico, que era donde Ranfi vivía. Ah, Ranfi vive en el Náutico. Sí, Ranfi vivió los últimos años en el Náutico. Ahora te voy a hacer... El Náutico que había ahí, una mansión de Ranfi Trujillo. Sí, yo la conocí. El Náutico que tú conoces ahora lo cambiaron hace 20 años. Yo, muchacho, iba a lo que era la casa de Ranfi. El bar estaba donde estaba su habitación. Luego te voy a contar de eso. Ranfi se había mudado a Boca Chica. ¿Por qué? Porque tú te vas por atrás a San Isidro y llegas en 12 minutos. Sí. Si tú vas a aquella rotonda, que hoy es un elevado, donde estaba el Hotel Hamaca, en la carretera de las Américas, tú entras ahí buscando los centros de entrenamiento de los beisbolistas, dobla a la izquierda y llega a San Isidro en 12 o 13 minutos. Es verdad. Entonces Ranfi se mudó ahí en San Isidro y tenía el yate Angelita enfrente. Y la mujer que trajo de Hollywood, que no era su mujer oficial, como él no se había podido divorciar, la tenía viviendo en el Angelita. Eso me lo contó ella misma, que hemos tenido algunas conversaciones y está viva. Entonces Ranfi se mudó ahí. Y a las 10 de la mañana de ese sábado, él se fue a lo de Hacienda María a las 4 o 5 y luego cogió a las 6, 7 el barco ahí en Jaina. Llegó Rodríguez Chavarría y no lo recibió. Dígale al general o al coronel que nos vemos a la base. Y Rodríguez Chavarría salió botando fuego y dijo, si este coño cree que me va a joder, va a saber quién yo soy. Ese era el otro guardia guapo. Al otro día le dio un golpe de estado. Entonces la gente estaba disgustada porque ya no había cabeza militar. Ranfi no estaba en eso. Y yo me hubiera ido antes. Estaba en mi cuarto. Sí, claro. Entonces no estaba en eso y la gente se fue disgustando. Esa es la realidad. Dicho en la plebe, estaba en otra cosa. Sí. Dicho a los plebes, perdón, estaba en otra cosa. Entonces no creo que se hubieran podido quedar. Lo que sí había suficientemente inteligente para irse de víctima, reestructurarse en el exterior y volver en el 66. O volverlo. O volverlo. Era un genio chiquitico. No, Visto desde afuera, desde un ciudadano. Yo no entiendo la política, pero tú ves los sucesos y dices, pero este sube, baja. Lo que pasa también es que sabía de movimiento. Hay gente. Pero me metiste en política. Que no, pero fue muy por arribita. Además, para nosotros es interesante también ver el qué pudo haber sido. Sí. ¿Qué pudo haber pasado con una extensión del régimen? Te lo tiene que comentar uno que entienda de política. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si la fase 2 hubiera sido exitosa? Mira, lo que te puedo decir que tenía era tomar el palacio, tomar los recintos militares, tomar los aeropuertos, tomar los puertos, acordonar la ciudad para poder tomar el control del país. Lo que dicen las notas sobre eso y lo que dicen los libros sobre eso y lo que dicen los entrevistados sobre eso es que era poner un gobierno de transición para llamar a elecciones libres. Eso es lo que dicen. Okay.
que después que llegaran ahí se quisieran quedar arriba. Bueno, eso no lo sé. No, y sería Pero- argumentar, o sea, sería totalmente especular de nuestra parte, pero Y si tú miras el perfil de las diferentes personas y luego los que quedaron vivos, eso iba. y luego los que quedaron vivos, El mismo Inver Barrera pudo haber sido un caudillo y nunca lo fue. Él tenía ya el background, tenía la fama. don Antonio García Vázquez, un hombre de talla, los que quedaron vivos nunca demostraron. Don Antonio Inver Barrera fue presidente, Sí, fue el presidente del el gobierno de Reconstrucción cuando el Nacional. 65. Pero bueno, no hizo política y murió en el 2016. ¿Tú lo viste haciendo política? No. Ah, bueno, que tuvo nombramientos importantes. Bueno, que hay muchísima gente que no ha hecho nada y que ha tenido nombramientos. No. Y era un hombre serio. No, Y definitivamente. era un hombre que donde se metía hacía las cosas bien. Bueno, pero después, bueno. Si hubieran querido quedar con el gobierno, pues no lo sé. Bueno. Es que esa segunda fase lleva a intuir cosas políticas. Y entonces cuando tú intuyes Sí, por supuesto. o hablas de política sin saber que en mi caso... O sea, don Antonio nunca dijo cuál era el plan concreto de la fase 2, o sea, qué iba a pasar. No, cuando tuve un par de entrevistas que le hicieron, dijo que no, que ellos tenían que cumplir hasta ahí, que venía una segunda... Después de ahí venían los otros. Incluso llegó a declarar, porque le preguntan que si él conocía a don Juan Tomás y eso, él dice que no, que nunca lo trató, que al que él conociera a Teniente Amado, a Salvador y a Teniente Amado, Salvador, que eran parte de un grupo que se sumó, que el contacto de ellos era de la masa. Y usted no conoce, no, yo no conocía a los otros, lo dice él en la televisión, tengo que creer. Claro, no, porque y no hay razón, él no tenía ningún tipo de razón de mentir. Y él no venía desde atrás, él se sumó a principios del 61. Se sumó al principio del 61, aunque ya los Inver venían disgustados con el régimen, porque Trujillo lo había metido en cosas que no eran. Sí. A don Segundo, Trujillo lo acusó, junto con el señor Jorge Maltés, administrador del ingenio de Puerto Plata, de haber hecho el atentado y haber matado a un sindicalista. A don Segundo lo acusó el régimen. Y don Segundo no estaba ahí. Ni el señor Maltés, que es el papá de un amigo mío que tú conoces, el abuelo, tampoco estaba ahí. Se lo tiró el sistema y se lo echaron a esto. Entonces, esa gente venía incómoda. Sí. A los de la masa le mataron a un hermano por un plan que se inventaron los bernardinos. Estamos claros. Yo te dije que estudié en la casa de la viuda de Félix W. Bernardino, ahora que queda aquí a 60 metros. Yo estudié ahí, son mis conocidos, pero se inventaron un plan contra los de la masa, de cosas que no fueron, de travesuras de cartas que querían poner a firmar a don Octavio, y don Octavio tenía 6-2, y aquello así, y no entró en esa. Eso dice la historia, eso no es cuestión de que si somos amigos o no somos amigos. Le llevaron la carta, que no la voy a firmar, coña. Y lo mataron y se lo tiraron en la marquesina. Pues don Antonio tenía razón de sobra para estar guapo. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, es que mataron para quedarse con el gobierno. No, hombre, es más fácil ponerse a trabajar con el gobierno que estaba. Claro, sin pelear con nadie. No, que rozó. Y fue rozando con gente. A la mamá de uno de los próceres se la quiso enamorar 3 veces. Que era una francesa buena mozona de apellido Meret. Era una decoradora y la citó 3 veces y se puso de fresco con la mamá de Roberto Pastoriza. Entonces Roberto Pastoriza no podía estar muy... Yo voy a tu casa a enamorar a tu mamá. ¿Tú vas a estar contento conmigo? La verdad Entonces, don Roberto estaba guapo por razones personales también. Pero eso no fue que yo lo oí en un colmado, no. Eso son declaraciones de los parientes. Claro. Públicas. Y no han salido los historiadores a entrarle a esas verdades. Tenemos que asumirla como verdad. Claro. Si yo digo, fulano es pájaro, no se sale a defender, Alex.
Ya. Algo hay ahí. El que cayó otorga. ¿Tú entiendes? Entonces hay muchos datos que son así. Ronnie, Y es historia eso. yo tengo una última pregunta. ¿Qué tan cierto es que el asesinato de las Mirabal fue un catalizador primario para que se activara la fase 1? Es que la sociedad venía, y voy a usar un término que a mí no me gusta usar, dolida primero y resentida después. En esa conferencia que te invité, que le he dado 3 veces, yo tengo una lista disminuida, achicada, de a la gente que Trujillo le entró a la familia. Que ahí yo menciono 20 o 25 familias, pero no fue que le entró a uno, fue que se fue llevando miembros de la familia desde el 31. Se fue llevando y se fue llevando mujeres embarazadas. Bueno, no quiero hablar de eso porque con la tristeza de lo del Jet Set, no quiero hablar de más cosas negativas. Pero se fue llevando familias y familias y familias. Y ya en esos últimos 4 o 5 años, la sociedad estaba indignada. La Mirabal, Betancourt, se tiró al Moina, mandó a matar a Galíndez, se le robó, le raptó a una persona a los americanos en territorio americano. La muerte de Galíndez es la muerte de uno más. Perdón, visto así. El choque de Galíndez que rapta a una persona en territorio americano. En un metro de Nueva York. En un metro de Nueva York. La que lo durmió es de ahí, de Puerto Plata, y tenía un hijo con Galíndez que vivía en Barahona, se murió hace 2 años ese muchacho. Ajá. Ahí en Barahona, amigo de Lionel Lembert, mi amigo de Barahona. Un españolito. Médico cirujano importante. Bueno, hijo de Galíndez con la señora Vieira, vivía ahí en Barahona, el muchacho. Está en un video dando declaraciones ese muchacho. Yo insisto con los videos, porque una cosa es que tú leas lo que yo noto, y otra cosa es que tú veas a la gente decirlo. Claro. Yo puedo decir, don Salvador Estrella dijo tal cosa, y otra cosa es que hay un video que él lo esté diciendo. Correcto. O sea, ahí no hay vuelta atrás. Correcto. Y antes no había inteligencia artificial para deformar las verdades. Y la sociedad se fue indignando. Y uno de los catalizadores fue Galíndez y otro importante fueron las Mirabal, a las cuales mató el sistema, no don Antonio ni todas estas estupideces que andan diciendo por ahí. El sistema gobernante lo mató. Don Antonio Inver, y esto es bueno que se sepa, trabajaba en la cédula de identidad personal. El señor Zuncar, papá de Georgie Zuncar, aquel que jugaba básquet en el NACO y fue selección nacional, mi amigo que toma trago conmigo todos los viernes, el papá de Georgie Zuncar, que trabaja en la Junta Central Electoral, era el jefe de la cédula, y don Antonio era su asistente. Y el asistente de don Antonio Inver, un señor de apellido Pimentel, primo de Julito Jacín, dijo que don Antonio se pasó el día entero trabajando. ¿En qué fue a Puerto Plata? En un helicóptero que no había. Que era gobernador de Puerto Plata. Fue gobernador de Puerto Plata 10 años antes. Busca la historia dominicana. Lo que hizo eso fue indignar a la gente que ya estaba resentida, y ahí se suman al proyecto don Antonio, don Salvador y otros más. Fíjate que te dije que don Antonio entró al principio del 61. Sí. Lo de la Mirabal fue en noviembre. Entró al final. Sí. Es más, cuando don Luis Amía Matías lo presenta, eso dice Miguel Guerrero en su libro, que está publicado ahí, y dice a última hora que ya el plan para matarlo está muy avanzado. Y don Luis llega a una reunión y dice, acabo de conquistar unos mapas. La gente se puso incómoda. Claro. Es que el plan está armado. ¿Cómo tú vienes con alguien nuevo? Y cuando dijo que era don Antonio, a todo el mundo lo aceptó. O sabían que era un hombre de decisiones. Eso no lo digo yo, eso lo tiene Miguel Guerrero publicado. Sí. Entonces,
el asesinato de la Mirabal suma una, ¿cómo se llama? En gimnasio, una pesa más a lo que ya venía derrumbándose. Pero cuando la OEA le entró por el atentado a Betancourt y le quitó y le retiró a todos, incluyendo al embajador americano, era así que iba el régimen. Sí, claro. De picada. Así. Claro. Por eso Ramsés y Balaguer, sobre todo Balaguer, se pasa 6 meses tratando de que le quiten las sanciones. Sí. Entonces, le entró un presidente, mató a muchísima gente en Centroamérica, La osadía. mató a gente de familia distinguida y de poder de este país. Fue a muchas, yo te voy a mandar la lista. Mándame la lista. A muchas, con los años y todo. Con los años y todo. Mira, a los Bencosme, hay una fiera que la mandó a matar mandó a un primo de Rubirosa, apellido Fuentes Rubirosa, a matarlo y mataron a otro por equivocación. A los Bencosme no solo le cayó encima y lo mató a Donato Bencosme, le quitó el caballo de Paso Fino y para ridiculizar a la familia puso al caballo en Moca a tirar una carreta de agua, a regalar agua en el pueblo. ¿Me entendiste? Un caballo de Paso Fino, el signo de la familia del señor Bencosme, para ridiculizarlo. Eso fue en el 34, 35. Ángel Morales, que había sido su opositor como candidato a la vicepresidencia, lo mandó a matar con ese Fuente Rubirosa en el 35 a Puerto Rico. Con tan buena suerte que don Ángel Morales no estaba y estaba un Bencosme y mataron, suerte para Morales, Sí, para Morales. Después vivió en Puerto Rico y mataron al Bencosme en Nueva York en el 35. Entonces es una cadena de asesinatos que tiene el régimen que fue saturando. Se burló de los militares, nombró coroneles y generales a gente que nunca había hecho milicia, degradó a generales y lo volvió a coroneles. Eso no se ve. No. O usted lo deja general o lo retira. Lo retira. O lo saca del ejército. Lo volvió a coronel y fue jugando y jugando y jugando y la gente se fue cansando y cansando y el dominicano tiene dignidad. Dice don Euclides Gutiérrez que este pueblo es tan guapo que es el único pueblo en América que se ha tirado 4 presidentes. Ya lo saben. No uno ni dos, ni que se zafó un balazo, no. Planificado. Pues un pueblo así tú tienes que tenerle respeto. Y perdió el respeto y esta gente se indignó. Eso fue lo que pasó. Ronnie, conversación exquisita. Gracias. Superó toda mi expectativa. Qué bueno. Hay Ojalá le sea útil a tu No, por supuesto. Recordándole que yo soy dentista. Si tuve alguna fallita. Mi dentista. Ronnie, ¿hay algo más que tú quisieras agregar? No. Darte las gracias por haber estado aquí. Y espero que sea útil el programa. Llevado de una forma ligera e informal. Pero así llega la historia también. Pero no, y te voy a decir algo, y llega, y es importante mantener las dos, la forma formal y académica y la forma de entretenimiento, porque hay mucha gente que con esta plataforma y se entretiene aprendiendo, y se entretiene viendo. Mira, si algún mensaje final quiero dejar, y volviendo como al principio del programa, es que todas las fuentes para uno edificarse en historia dominicana están ahí. Han sido no solo encontradas, depuradas, estructuradas y publicadas. Y al decirte publicación puede ser en una nota, en un artículo en el periódico, en textos, en programas y en documentales serios que han hecho. Y con las opiniones de autores como Bernardo Vega, Juan Daniel Balcázar, Víctor Grimaldi, Miguel Guerrero, doña Josefina, los descendientes de Amiama, los trabajos de Cornelia Margarita, los trabajos de René Fortunato, que están los videos ahí. Correcto. Y aparte de eso, Crasweller y toda esta gente, hay suficiente información publicada hace más de 20 años
para que nos estemos creyendo bobadas, estupideces o falta de respeto, como señala ese documento y otros que han publicado. Así que si tu público se quiere identificar, aquí hay, ahora sacó José Báez Guerrero otro también. Y para los que crean que hay tendencias, sí hay tendencias, pero cuando uno logra leer la documentación de todo, el que tiene 2 dedos de cerebro logra armar la historia quitando las pinceladas que son las discrepancias. Entonces, está la historia escrita hace tiempo. Que aparecieron datos nuevos, sí se le suma. Que hay datos que estaban equivocados y se corrigen, sí, pero el grueso sigue estando ahí. El grueso sigue estando ahí. Esa historia está clara y no puede ser que un deformado mental o que algunos otros más que andan por ahí, que tú sabes quiénes son, anden doblando la historia que costó, y esto sin política, tanta sangre. Hay una historia de una familia en este país de esa época que se le tiraron 5. ¿Me entendiste? Se barrieron con Don Camilo y con los 4 Yayunas. Tú dices, no, pero espérate. Y hay otra historia que se le tiraron varios. Esto no fue que yo le di con el carro sin querer a Alex, lo accidenté y se murió. No, 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 no. Fueron cosas programadas. Sí. Hay otra familia de Moca que se le tiraron a 6, si no me falla la memoria. Porque yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, una cosa, hoy parece común. Sí, hoy no entendemos la dimensión de... A mí se me dificulta. 6 de una familia y 4 o 5 de otra. A don Tomás Báez Díaz, papá de Carlito, el arquitecto que tú conoces, y de don Franklin, el de la licorera, y de Luis Tomás y toda esta gente, lo fueron a buscar siendo el síndico y lo sacaron a pecosones. Y lo estoy diciendo de una forma Sí, sencilla. coloquial. Acabo de posado preso un síndico sin averiguar mucho. Y hay un libro que pedí una copia porque algunos textos lo había leído de don Tomás, que cuenta cómo eran las torturas. Y tú lo lees y te quieres cerrar el libro de lo que esa gente pasó. Préstame, digo, los libros no se prestan. No, yo te lo copio. Mi amigo se comprometió a copiarlo porque lo quise buscar. Y he leído algunas copias que me prestaron. Le dije, hazme la copia completa y de que me lo mande te lo copio. Donde narran las torturas. Wow. Coserle los párpados a un señor y tenerlo frente a un bombillo 10 días. Sacarle las uñas o los dientes. Sí. Hay uno, no lo voy a decir porque me da vergüenza como dentista. Le sacaron todos los dientes sin anestesia. Como dice Juan Daniel Barcaza, esos muchachos eran terribles. O sea, estamos hablando de unos niveles de tortura que no es una galleta y un macanazo para que tú hables. Estamos hablando de cosas que pasan los límites. No, literalmente había un disfrute, literalmente había una tortura medieval, una tortura tipo la Inquisición. O sea, don Julio Escoto. Esto era buscando el placer en el pesar del otro, en el sufrir del otro. Don Julio Escoto, que le llamaban el Fidel Castro del Este, porque era el que manejaba el Este en el 14 de junio. Hombre más serio y más guapo que el carajo. Papá de mi cirujano, Julio Escoto, un gran cirujano maxilofacial, que es con quien yo trabajo en esa parte, en la clínica. Me contó lo que era el ablandamiento. Y después que te daban palo, Alex, hasta que ya tú no podías más, te pegaban un batón con corriente en los testículos y el ano o en los granos. Y no era en también los testículos suena de no, en los granos, me excusan el término. Que se hacían pupú, caían desplomados, amanecían envueltos en pupú. Aquí hay un abogado famoso, papá de un amigo tuyo y mío, gente de prestigio, un hombre íntegro. Y un día yo le vi la espalda. Parece un mapa de los latigazos que le dieron a ese.
Óyeme lo castigo, no es una galleta para que tú hables. No está permitido la investigación, 14 macanas. No. Pegarte bastones, ablandarte pero fuerte, sacarte los dientes. Esas son las cosas que se pueden decir en la televisión. A una señora que está viva ahí, que estudió ingeniería con mi suegro y que es amiga de mi suegra, cuyo nombre me reservo, aunque esa señora tiene la integridad de decirla, la ponían desnuda para darle perla delante de los hombres. A mí me da vergüenza. Digo, por pudor no lo digo, no vergüenza. Eso es una persona honorable. Lo dice, desnuda. Yo he escuchado, No. yo he escuchado en un video de su boca, ella narrando eso. Y ella se quedaba con dignidad y se quedaba en cuera frente a todo el mundo. Y uno de los que estuvo enfrente sale en otro video hablando de que la ponían ahí, que esa señora se paraba con una dignidad y una integridad, que ellos la veían como está ahí, no está moviendo nada del temple de esa señora. Yo lo veo eso. Entonces, el juego de los muchachos no fue relajo, no fue relajo. Vuelvo y te digo, no es que te llevan al palacio de la policía y te dan 22 galletas para que tú digas dónde te robaste ese saquito de marihuana. No. Estamos hablando de cosas que pasan los límites. Héroes indiscutibles. Todos. No estamos hablando de los 12 o 15 que mencionamos. Todos. Aquí hay 30 o 40 personas que estaban metidas en ese paquete y gente que ni siquiera figura en las listas estaba metido en ese paquete. Y había que saber lo que era, tú estás metido en un complot para matar a Trujillo en ese año 61. Hay un grupo de niños encabezado por Wenceslao Guillén, un niño de 16 años que se llamó Los Panfleteros de Santiago. Correcto. Creo que el más viejo tenía 23. Pues todos tenían entre 16. Hicieron unos volantes con perdón de la expresión, Trujillo es un mierda. Lo mataron a todos. Sí. Ahí en la 40. Ajá. ¿Tú sabes quién lo mató? ¿Quién? Dice uno de los que estaba ahí, y también está publicado eso, y también está en video. Yo insisto con los videos, porque yo me fajé a leer el libro de historia. Lo confirmo en los videos, porque pelaba naranjas. Iba y le metía un par de cuchillos a uno, limpiaba y seguía. Ese fue el que se tiró a los panfleteros, de apellido Ortiz y de nombre Clodoveo, y ese es el que da esas declaraciones que hoy aparecen. Que no diga más. Pero que a mí no me salgan a matar, pues yo no he dicho nada. Eso está publicado, en escrito, y está en fílmicas. Eso era lo que hacen esos nenes. Y ahora vamos a creerle. Y esos son palabras de Dios. Los que ahora están saliendo como tendencia. Da vergüenza. Da vergüenza. Una vergüenza. Da vergüenza. Ronnie, exquisita. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Entonces, la próxima, vamos a planearla desde ahora. Cuando tú quieras, que sea después de las 5 de la tarde. Sí. Recuérdate lo que yo siempre digo en televisión. Sí. Yo trabajo de 9 a 5 corrido en un consultorio a 4 sillones. Por supuesto. Entonces tiene que ser después de las 5 de la tarde, con gusto. Tenemos que planear la próxima. Cuando gustes. Mira, Ronnie, un tema que yo manejo. Claro, no, pero que tú tienes tú manejas otros temas interesantes. Ya tocamos el Duarte, 27 de febrero y Duarte. Y está un tema que me apasiona mucho, que es el tema está el tema de Colón, del descubrimiento. Está ese y el de las invasiones haitianas. Y tú tienes un tema muy interesante también de la esclavitud en América. En América, y luego, bueno, es básicamente en la isla. Lo que pasa es que se dan unos pincelazos, y ahí tengo claro también qué pasó con la esclavitud en la isla, porque es que vamos a lo mismo. Nos quieren cargar dados que no son de nosotros. Ese es el próximo. Cuando tú quieras, nos quieren cargar dados que no son de nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, por tu visita. Nuevamente te lo digo, superó mi expectativa. Gracias. Y te esperamos para la próxima. Y yo espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores, Laboratorio Amadita, Yaryura HVAC y Repsol.
Y nada, nos vemos para la próxima. Ronnie, con gusto. Chao.